La gasolina en el restaurante explotó. Mi novio instintivamente corrió hacia otra mesa y luego protegió a su exnovia y se fue. Como resultado, me quemé y me desfiguré. Mi novio se casó conmigo por la bondad de mi ayuda económica, pero siempre me despreció por ser fea. Finalmente, todavía se volvió con su exnovia y me abandonó. Empezando de nuevo, salí del restaurante antes de que la explosión ocurriera. Cuando renací, estaba sentada en un restaurante al lado de la escuela y el camarero estaba sirviendo los platos. La voz de Pepín sonó en mis oídos. El pescado aquí es delicioso. Pruébalo. El dolor de haber sido atropellada por un coche aún no se había disipado. Miré alrededor con expresión vacía. Mi rostro se reflejaba en el cristal al lado mío. Tenía maquillaje delicado en mi cara, sin cicatrices de quemaduras y no era fea. Tomé un momento para calmarme y finalmente me di cuenta del hecho de que había renacido. Viendo que no decía nada ni cogía mis palillos, el tono de Pepín se volvió un poco desagradable. Fue tú quien insistió en invitarme a cenar. Te he traído a este lugar que me gusta y ahora ¿qué te pasa? ¿Te parece que este lugar no es bueno? El restaurante no era grande, pero su negocio era bastante bueno. Sin embargo, eché un vistazo a los platos delante de mí. Eran grasientos y picantes, que no eran a mi gusto. Además, miré hacia la mesa de enfrente. Los platos que Pepín había pedido eran exactamente los mismos que los de esa mesa. Amar la comida grasienta, picante y el pescado era el gusto de Lila, la exnovia de Pepín. En mi vida anterior en este momento, comía a regañadientes los platos que no me gustaban y todavía tenía que fingir estar feliz y coincidir en que los platos eran deliciosos. Sin embargo, recordé que no pasó mucho tiempo antes de que el restaurante explotara. No recuerdo exactamente cuándo, pero debería ser pronto. Sin dudarlo 2 veces, cogí mi bolso y salí corriendo por la puerta. Crucé la calle, me alejé mucho del restaurante y luego llamé al 119. Justo después de colgar el teléfono, Pepín salió y me encontró. Se acercó a mí y inmediatamente comenzó a culparme. ¿Qué te pasa? Si no quieres comer, no tienes que salir corriendo directamente. Estos platos no son baratos. Me solté de él y dije débilmente, no me gustan estos platos con sabor fuerte. Si quieres comerlos, puedes continuar. Después de llamar a la policía, me di la vuelta y quería marcharme. Justo en ese momento, el pequeño restaurante donde acabábamos de comer explotó repentinamente. Las llamas estallaron de golpe y había gritos por todas partes. Pepín se quedó atónito y luego volvió a correr frenéticamente. Al igual que en la vida anterior, cuando se encontraba en peligro, la primera persona que le vino a la mente era su exnovia. En la vida anterior, protegió a Lila y salió rápidamente del restaurante, dejándome atrás, sin que hubiera reaccionado todavía. Como resultado, Lila estaba básicamente ilesa, mientras que yo me quemé en la cara y me desfiguré porque corría despacio y luego me tropecé. Pero ahora, estaba en el otro lado del restaurante, demasiado lejos. Era demasiado tarde para correr hasta allí. Justo cuando llegó a la entrada del restaurante, fue empujado hacia atrás por la ola de calor. Lo vi intentar de varias maneras, pero no podía entrar. Solo pudo arrodillarse en el suelo desesperado y gritar en voz alta. Esta vez, había llamado a la policía con anticipación y los bomberos llegaron más rápido que antes. Antes de mucho tiempo, el fuego se apagó y la gente fue rescatada uno tras otro. Lila también fue rescatada. Sin embargo,
Se cubría la cara y parecía que su rostro se había quemado. Cuando Pepín vio a Lila, se acercó inmediatamente para abrazarla y Lila no se apartó. Parecía que eran la verdadera pareja. Recordé que en mi vida anterior, Lila, que estaba embarazada, me dijo con arrogancia que me fuera de Pepín. Con tu aspecto actual, no te mereces a Pepín en absoluto. Sus amigos todos piensan que yo y Pepín somos la pareja adecuada. Esnifé cuando vi a las dos personas abrazándose al otro lado de la calle. Entonces, los dos pueden estar juntos en esta vida. Me di la vuelta y me marché. Después de ser desfigurada en mi vida anterior, estuve una vez en desesperación. Mirando por la ventana del hospital, incluso tuve la tentación de saltar. También no perdoné a Pepín. Si no me hubiera dejado atrás, I wouldn't have ended up like this. Sin embargo, cuando estuve hospitalizada, Pepín se ocupó de todo personalmente. Corrió arriba y abajo, trabajó sin quejarse y hizo todo lo posible por cuidar mis emociones. Cuando le regañaba o le daba golpes, los aceptaba en silencio. Siempre se quedaba a mi lado, nunca me abandonó hasta que me recuperé. Desde que empecé a perseguirle, era la primera vez que sentí que me era tan bueno. Hacía que pensara que me amaba. Aún así, me suavicé. Siempre se quedó a mi lado, y hasta mis padres, que originalmente no estaban de acuerdo, se vieron conmovidos. También le financié el inicio de su negocio. Finalmente, después de graduarme, se casó conmigo, lo que también fue el cumplimiento de mi deseo después de tantos años. Quien hubiera pensado que el negocio de Pepín creció más y más, pero su actitud hacia mí se volvió más y más impaciente. No tuvimos hijos. Yo quería tener hijos, pero él se disgustó. Solo tengo un sentido de responsabilidad hacia ti, pero no interés. Pregunté inquieta, ¿es porque de mi cara? Él me miró y respondió fríamente, sí. Es realmente fea. Me sentí muy triste y me hice cirugía plástica para complacerlo, pero él no se conmovió. Hasta que Lila vino a verme. La sospecha que había rondado en mi mente durante todo este tiempo finalmente se hizo realidad. Cerré mis ojos y salí de mis recuerdos. Después de renacer, juré que les haría pagar el precio. En los últimos 2 días, no me contacté con Pepín, sino que estaba ordenando mis viejos objetos. Eché fuera lo que debía echarse y corté lo que debía cortarse. Sin embargo, no esperaba que Pepín, que rara vez me contactaba antes, me llamara por iniciativa propia. ¿Podrías prestarme algo de dinero? La cara de Lila se quemó. El doctor dijo that if she wants to recover well, la medicina será cara. No tenemos tanto dinero. Después de decir eso, hizo una pausa y luego agregó, cuando tenga dinero más tarde, te lo devolveré. Esnifé, tus gastos de vida los financio yo. ¿Qué? ¿Vas a usar los gastos de vida que te di para devolverme el dinero? La persona en el otro extremo parecía estar muy enojada y su voz se volvió más alta. Azure, fue tú quien querías darme dinero. No te he pedido. Si no quieres darlo, entonces no vuelvas a buscarme. Yo tampoco quería buscarlo, así que colgué el teléfono directamente. De hecho, en el pasado, me enamoré de Pepín a primera vista. Era guapo y un estudiante destacado. El único inconveniente quizás era que sus condiciones familiares eran realmente pobres. Siempre fui yo la que lo perseguía. Sabiendo que su familia no estaba bien económicamente, tomé la iniciativa de financiarle y darle gastos de vida. Al principio,
Él no quería aceptarlos hasta que le compré todo tipo de productos electrónicos y zapatos caros. Se rindió bajo las lisonjas de la gente que le rodeaba. De esta manera, se convirtió en mi novio. Admito que antes era una auténtica víctima del amor. Por fortuna, el cielo me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Con un suspiro, encontré la cuenta que solía financiar a Pepín y detuve la transferencia automática. He oído que Pepín ha pedido muchos préstamos en el campus para tratar la cara de Lila. ¿Pero de dónde obtendrá el dinero para pagar los préstamos? Me resultó bastante curioso. La gente de su pueblo siempre le estaba aprovechando. No estaba en buena salud y no podía trabajar intensivamente. Sus matrículas antes también las pagaba yo. Sin embargo, ya no me molesté en prestar atención. Volví a ver a Pepín un mes después. Estaba abajo del dormitorio. Cuando me vio salir, se acercó y me interrogó inmediatamente. ¿Por qué no me transferiste el dinero este mes? Esnifé, ¿qué? ¿Te has vuelto adicto a pedir dinero? Viendo que mi actitud ya no era tan halagadora como antes, se quedó un poco atónito. Luego suavizó un poco el tono. Azure, he pedido préstamos. Si me das el dinero para pagarlos, te perdonaré por lo que pasó antes. Me dio tanta rabia que me reí. Te daba dinero porque te gustaba antes. Ahora que no te gusto, eres nada. ¿No estás enamorado de tu exnovia? Piensas que soy inferior a ella en todo. Ahora te estoy dando la oportunidad. Los dos os quedáis juntos y no me molestéis más. Después de decir eso, me detuve a un lado y estaba a punto de marcharme. La cara de Pepín se oscureció. Azure, no te arrepientas. ¿Qué era lo que yo tendría que arrepentirme? Solo me arrepentía de no haber corrido lo suficientemente rápido antes. Pepín y Lila habían estado juntos desde el instituto. Después de todo, en el instituto, ambos eran las bellezas y los ídolos del colegio. El rendimiento académico y la apariencia eran los criterios de evaluación en aquel entonces. Pero después de entrar en la universidad, sus horizontes se ampliaron. Lila comenzó a desagradar a Pepín, que era pobre y desaliñado en todas partes. Ella no quería comer en la cafetería con Pepín todos los días, ni tampoco quería ir al parque, que no costaba nada, para cada cita. Finalmente, un día, Pepín vio a Lila cenando con un chico de segunda generación adinerada en un restaurante, charlando y riendo. La verdad se reveló y Lila le rompió la relación directamente. Cuando conocí a Pepín, ya estaba en un estado de ruptura. Sin embargo, lo que no esperé fue que siempre hubiera sido descontento con su anterior relación. Más tarde, analicé que cuando estaba conmigo, probablemente también quería estimular a Lila. Si tú puedes encontrar un chico de segunda generación adinerada, yo también puedo. Solo fue mi culpa haber estado demasiado involucrada antes y no haber podido verlo. Después de dejar de financiar a Pepín, no pudo pagar los préstamos y ya estaban vencidos. He oído que se han hecho llamadas de cobro a sus compañeros de clase, profesores e incluso a sus padres. Incluso me han hecho llamadas de cobro a mí. Hubo discusiones sobre este asunto en el foro del campus. Todos decían que era vanidoso y le importaba demasiado la apariencia. La reputación de Pepín se ha arruinado, al menos en la escuela. También me ha enviado algunos mensajes, pero no he respondido a ninguno de ellos. Mirando la ventana de chat anterior llena de burbujas verdes, que eran todos mis mensajes a él, y sus respuestas solían ser solo una o dos palabras simples. Y ahora, son todos sus mensajes y yo ya no respondo.
La ventana entera está llena de burbujas blancas y ya no hay ninguna verde. En realidad, me sentí bastante bien. Pensando en cómo solía ser demasiado servil con alguien antes, realmente no era una buena cosa. Sin embargo, sus mensajes ahora son una mezcla de preocupaciones y solicitudes de dinero, que resultan realmente molestas de ver. Así que bloqueé todas sus formas de contacto. También vi de lejos a Lila más tarde. Su cara quemada todavía tenía cicatrices, no importa cuánto se hubiera reparado. Una de mis amigas es de la misma carrera que ella. He oído que Lila, que alguna vez era considerada la belleza del departamento, había caído de su pedestal y su novio de segunda generación adinerada también la había dejado. Sonreí. Recordé que en mi vida anterior, Lila fue infiel al chico de segunda generación adinerada y estaba embarazada del hijo de Pepín. Ahora es al revés. Fue abandonada por el chico de segunda generación adinerada. Me pregunté cómo sería su estado de ánimo si supiera las diferencias entre las dos vidas. Después de ser expulsada por Pepín en mi vida anterior, también pedí ayuda a mis padres. Pero cuando llegué a casa, me di cuenta de que el negocio familiar había sido en su mayoría tomado por Pepín. Había sido protegida demasiado bien y mis padres no me habían dicho nada, sino que habían asumido la carga ellos mismos. Ellos pensaban que como era familia, estaba bien dar el negocio al yerno. Por casualidad, mi padre también quería retirarse. Como resultado, fuimos traicionados por esta persona ingrata. Pepín se había disfrazado demasiado bien y mis padres tampoco lo habían visto a través. Para cuando queríamos empezar de nuevo, ya era demasiado tarde. Pepín montó una trampa. Nuestra familia no pudo cumplir con los pedidos y tuvo que pagar una gran cantidad de compensación. Finalmente, la familia declaró bancarrota. Mi padre murió de un ataque al corazón por esto. Mi madre no pudo soportar el golpe y falleció poco después. Me quedé sola. En mi camino de regreso del funeral, caminé en un aturdimiento y fue accidentalmente atropellada y muerta por un coche. Esta Time no quería cometer el mismo error de nuevo. Originalmente, mi padre despreciaba a Pepín, que provenía de una familia pobre. Cuando estaba con él, mi padre también no estaba de acuerdo. Ahora que he roto con él, mis padres están muy contentos. Por casualidad, nuestra familia tiene un plan de matrimonio arreglado con la familia Lee, que está en la misma industria. Ellos me pidieron que me pusiera en contacto con la persona con anticipación y fuera a una cita a ciegas. Estoy de acuerdo. Mirando a mis padres saludables, pensé que no había nada mejor que hacerlos felices. Además, después de experimentar un matrimonio una vez, en mi opinión, es así. Tener intereses en manos es mejor que solo depender de algunos sentimientos ilusorios. Recuerdo vagamente que mi padre había mencionado a este compañero de cita a ciegas. Parece que también es un antiguo compañero de nuestra escuela. Huyó al extranjero para un programa de intercambio hace 2 años y acaba de regresar este año. Pero realmente no tenía una impresión más profunda. Hice una cita para cenar con el compañero de cita a ciegas. Cuando llegué al lugar, me di cuenta de que el compañero de cita a ciegas era Mark. Mark es una figura prominente en la escuela. Actualmente está estudiando para un posgrado y una vez estuvo en el primer lugar de la lista de los chicos más guapos del campus. Además, aunque es de una familia adinerada, también es bastante capaz por sí mismo. Fundó una empresa de tecnología incluso antes de graduarse y ahora está emprendiendo su propio negocio mientras sigue estudiando. Al principio no hice la conexión.
Mark lleva el apellido de su madre, y nunca hubiera esperado que su familia fuera la familia Lee. Viéndolo ya sentado allí esperando, me acerqué inmediatamente. Lo siento, mi supervisor tuvo algo inesperado que surgió, así que llegué un poco tarde. No importa. Yo también acabo de llegar hace poco. Me senté. Nunca había ido a una cita a ciegas antes, así que me sentí un poco incómoda y inicié la conversación primero. Vi algunos posts sobre ti en el foro de la escuela. Sonrió y su sonrisa era realmente cautivadora. Verdaderamente se ajustaba a su reputación de ser el chico más guapo del campus. ¿Había algo malo en ellos? No, no. Decía que eras guapo y excelente en tus estudios, y muchas chicas te declararon su amor. Uy, ¿de qué estaba hablando? Continuó sonriendo y dijo, no acepté la declaración de nadie. Siempre he sido soltero. Esta frase me pareció una explicación y me sonrojeó un poco. Tomé mi zumo y tomé un sorbo. Sin embargo, recordé que había algunos chismes que decían que Mark era indiferente a las mujeres. No importaba lo bonitas que fueran las chicas cuando mostraban afecto por él permanecía impertérrito. ¿Podría su orientación sexual ser masculina? Aunque podría sacrificarme por un matrimonio arreglado, esto todavía sería un poco problemático. Y era demasiado vergonzoso preguntar esta pregunta. Pensando en esto, miré hacia arriba a Mark. Él pareció adivinar mis pensamientos y siguió sonriendo mientras decía, no te preocupes. Mi orientación sexual es normal. No acepté esas declaraciones solo porque no me gustaban. Uy, no. Cualquier otra explicación parecería bastante débil, así que solo pude tomar otro sorbo de zumo para ocultar mi vergüenza. Mark ignoró mi vergüenza y continuó, ¿hay algo más sobre mí que quieres saber? O mejor dicho, ¿tienes algún requisito para tu pareja? Dado que era un matrimonio arreglado y ya conocíamos bastante bien los antecedentes de los dos, no tenía otros requisitos, así que negué con la cabeza. Luego le pregunté, ¿y tú? ¿Tienes algún requisito para tu pareja? Respondió, no, eres agradable. Uy, ¿se había decidido así de fácil? Me quedé en silencio un momento y luego le conté sobre mi anterior relación con Pepín. Aunque habíamos roto hace un tiempo, todavía era una parte de mi experiencia sentimental. Y era una experiencia sentimental con algunos momentos vergonzosos. A veces puedo ser bastante pegajosa, y también, soy un poco de una romántica perdida. No pude ver claramente en una relación que no tenía futuro. Mark sonrió y ajustó sus gafas. No hay nada malo en ser pegajosa. No me importa si mi futura novia se apega a mí. En cuanto a ser una romántica perdida, si la persona es yo, no tienes que preocuparte. Comencé a salir con Mark. Ambos sabíamos claramente que era un matrimonio arreglado, así que nos sentíamos bastante relajados cuando estábamos juntos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me enamorara completamente de él. Aunque Mark dijo que nunca había estado en una relación antes, era como un novio perfecto para mí. Me acompañó a comer, a las citas, me ayudó a organizar materiales y me compró regalos. Nunca se le escapó nada de esto. Incluso respondía a mis mensajes instantáneamente y me compartía su vida cotidiana. Incluso cuando estaba ocupado, todavía se tomaba tiempo todos los días para estar conmigo. Nunca había experimentado una sensación así antes, e incluso comencé a esperar ansiosamente a verlo todos los días. Fui a visitar el dormitorio de mi mejor amiga. Cuando me vio sonriendo como una idiota mientras miraba mi teléfono, bromeó,
Finalmente, estás en una relación normal. Pero es realmente impresionante que hayas logrado conquistar a Mark. He oído que Lila lo persiguió antes, pero él la ignoró por completo. Me resultó curioso, Lila también lo persiguió. Pensé que siempre había estado con ese chico de segunda generación adinerada. Mi mejor amiga me dijo que cuando entró a la universidad por primera vez, Lila notó a Mark en la lista de los chicos más guapos del campus. Luego intentó acercarse a Mark uniendo clubes, organizando encuentros fortuitos y metiéndose furtivamente a sus clases, pero todos esos intentos fracasaron sin excepción. Lila era la belleza de nuestro departamento en aquel entonces. Había tantos chicos persiguiéndola, pero ella solo quería perseguir a Mark. ¿Quién hubiera pensado que Mark la ignoró por completo? Supongo que Mark ni siquiera recuerda que existía una persona así, jaja. Nosotras incluso estábamos especulando en aquel entonces si Mark no les gustaba a las chicas. Ahora parece que definitivamente no es el caso. Después de decir eso, me dio una mirada significativa. Mi mano que estaba respondiendo mensajes se detuvo repentinamente. Mi best friend no sabía que Mark y yo estábamos juntos por un matrimonio arreglado. De hecho, era erróneo de mi parte enamorarme tan fácilmente de él. Tal vez la persona de la otra parte solo estaba haciendo lo que se esperaba de él. Además, él es tan bueno estudiando. Presumiblemente, debe saber cómo ser un novio. De repente, perdí mi interés. Inesperadamente, Mark me invitó a cenar esa noche. Mientras estaba picoteando mi filete, de repente escuché a Mark preguntarme, ¿por qué estabas de repente triste esta tarde? Me sorprendió un poco. ¿Podía percibirlo? Pero todavía le dije directamente. Creo que nos estamos acercando demasiado. Después de todo, es solo un matrimonio arreglado por negocios. No realmente necesitas hacer esto. ¿Hacer qué? No, siempre considerar mis sentimientos. Después de decir eso, solté un suspiro. Mark solo sonrió, eres mi novia. Si no considero tus sentimientos, ¿de quién debería considerar los sentimientos? Además, nadie puede persuadirme a hacer algo que no me gusta, incluso si es un matrimonio arreglado. Azure, deberías tener un poco más de confianza en ti misma. Tú te mereces lo mejor. Bajé la cabeza y revolví mi café. ¿Confianza? Sin experimentar lo que pasó en mi vida anterior, por supuesto que la tendría. Pero una vez que algo se rompe, siempre es un poco difícil reconstruirlo. Viéndome en silencio, Mark continuó hablando, no sé lo que has pasado, pero la Azure que conozco es alguien que se atreve a amar y a odiar. Si te gusta a alguien, lo persigues. Si no te gusta, puedes renunciar de inmediato. Habló sobre un incidente en el que me conoció cuando éramos niños, aunque no tenía ninguna impresión de ello en absoluto. También me acordé de ti desde entonces. Estaba realmente contento cuando supe que ibas a estudiar a la universidad, pero en aquel entonces, yo estaba en el extranjero. Para cuando regresé, ya tenías un novio. Afortunadamente. Espero que no sea demasiado tarde ahora. Entonces, era así. Solté un suspiro de alivio. Charlamos casualmente en el restaurante por un rato. Cuando estábamos a punto de salir, vimos a dos personas que no queríamos ver. Pepín y Lila estaban esperando su mesa en el restaurante en cadena de abajo. También nos vieron al mismo tiempo. Cuando salimos antes, Mark naturalmente tomó mi mano. Ahora,
Vi que las caras de ambos se fueron volviendo gradualmente pálidas. Justo en ese momento, el restaurante llamó su número. Mesa 22. El pescado a la parrilla 20 está listo para ustedes. Pepín quería llevar a Lila hacia el interior, pero de repente Lila se enfadó. Se soltó de su mano. ¿Qué pescado a la parrilla? ¿Es esto lo que voy a comer en mi cumpleaños? Luego se marchó sin mirar atrás. Pepín se apresuró a seguirla. Antes de marcharse, me lanzó una mirada furibunda. Yo estaba como... ¿Qué estaba pasando aquí? Mark se inclinó y me preguntó, ¿los conoces? Asentí. Probablemente son mi exnovio y su actual novia. Mark soltó una carcajada. Realmente no tiene gusto. Sister. I only have you left. I know I was wrong. In the past, I was a beast, and you didn't even know. In the 6 months you've been gone, I've almost gone crazy. ¿En realidad qué quieres decir? Pepín dijo con aire de rectitud, lo que quiero decir es que debes tener cuidado y no dejarte engañar. La mayoría de los chicos de segunda generación adinerados solo juegan con estudiantes universitarias inocentes como tú. Solo te lo digo por nuestra antigua relación. Casi me río de rabia. ¿Has olvidado que yo también soy una chica de segunda generación adinerada? Cuando una chica de segunda generación adinerada sale con otro chico de segunda generación adinerada, se llama una pareja hecha en el cielo. Salir con alguien como tú es como ayudar a los pobres. Pepín probablemente estaba realmente enfadado. Colgó el teléfono directamente. ¿Qué le pasa a este tipo? Casualmente bloqueé también este número. Pero inesperadamente, volví a ver a Pepín abajo del dormitorio a la mañana siguiente. He pensado en ello. Ayer fui un poco demasiado duro con mis palabras. Vine aquí para disculparme contigo. Espero que todavía podamos ser amigos. Antes me traías el desayuno todos los días, pero yo nunca te traje nada. Eso no está bien. Recuerdo que te gusta el conge de huevo y cerdo ahumado. Aquí, te lo compré. Mientras decía eso, quería entregarme el conge que estaba llevando. Me esquivé y no lo tomé. Mi novio me traerá el desayuno. No necesito tus molestias. Su rostro se volvió un poco pálido y forzó una sonrisa. Los amigos no pueden traer desayuno. Luego dejó el conge en el banco al lado y se dio la vuelta y se marchó. Siempre hay algo raro cuando las cosas no son normales. No podía entender para qué hacía esto. ¿Se arrepintió de romper conmigo? No, ayer todavía me estaba reprendiendo como si supiera todo. Bueno, si no podía entenderlo, ya no pensaría más en ello. Lancé casualmente el conge a la basura y dejé este asunto atrás. No mucho después, camino de regreso al dormitorio después de clase, de repente sentí que todos los que pasaban me daban una segunda mirada. Me resultó un poco extraño, pero pronto recibí un mensaje de mi mejor amiga, Azure, alguien está difamándote en el foro anónimo de la escuela. Luego me envió un enlace. Hice clic en él y apareció el título del post. Azure del Departamento de Economía y Dirección está siendo infiel. El post describía que yo, mientras tenía un novio, todavía estaba coqueteando con un chico de segunda generación adinerado que era el más guapo del Departamento de Ciencias de la Computación. Después de enamorarme del chico popular de la escuela, abandoné a mi pobre novio. Pero eso no era suficiente. También me puse en contacto de nuevo con mi exnovio, por lo que estaba siendo infiel.
Había 2 fotos en el post. Una era una foto de mí cenando con Mark. La otra era la foto de Pepín trayéndome el desayuno ese día. Casi me río de rabia. Entonces, estaban esperándome aquí. Sin embargo, este método torpe de sembrar rumores era realmente insoportable. Pero los chismes son algo que a todo el mundo le gusta leer. Junto con algunos perfiles en el post inflamando el fuego, rápidamente se volvió viral. Es tan bonita pero infiel. ¡Qué desvergonzada! El chico popular de la escuela se ha dejado engañar. Apúrate a cortar tus pérdidas. Este exnovio es demasiado honesto. Debería enseñar a esta mujer una buena lección. Algunas personas incluso descubrieron que el exnovio en la foto era Pepín, quien había pedido préstamos en el campus antes, y entonces los comentarios se volvieron aún más animados. ¿Pedía préstamos para mantener a su novia? Sí, mira la foto. Su novia está vestida con marcas de lujo. Sus gastos deben ser mucho más altos que los suyos. La reputación de Pepín se volvió al revés de esa manera. Yo no era muy alta en el radar en la escuela, y nadie se iba a meter en mi origen familiar. Con solo unas pocas palabras, me hicieron la que le estaba sacando la sangre a su exnovio. Consolé a mi preocupada mejor amiga, volví al dormitorio, guardé la evidencia y luego llamé directamente a la policía. Era un rumor sin base alguna, y enfrentarlo sería la operación más pérdida de tiempo. Dejar que la policía y la escuela se ocupen de ello. La popularidad del post se mantuvo alta. El número de respuestas siguió aumentando y hasta llegó a los 10 posts más populares. Sin embargo, pronto el post no se podía abrir. Todavía me sorprendió. Pepín y los demás tuvieron un cambio de corazón y eliminaron el post. Pero después de un rato, el post se restauró. Solo el contenido del post principal había sido eliminado y solo quedaba un párrafo. Azure y yo estábamos en una relación romántica normal. Ella estaba soltera cuando comenzamos a salir. No hubo un triángulo amoroso como se menciona en el post. Este post es pura difamación. Eliminadlo inmediatamente. Me reservo el derecho de perseguir responsabilidades legales. En cuanto al supuesto exnovio en el post, por favor, dejen de molestar a mi novia. Estaba firmado por Mark. Mientras tanto, este post, que originalmente se publicó en la sección anónima, tuvo su anonimato eliminado y se convirtió en un post con nombre real. El post en realidad fue publicado por Lila. Aquellos que más inflamaron el fuego eran o Lila o Pepín. Bueno, ahora la popularidad de este post ha aumentado una vez más y se ha dirigido directamente a la cima. Lila había perseguido a Mark con ahínco antes, y mucha gente en la escuela lo sabía. Ahora todos creen que esto es difamación. Vamos. Ella solo está echando basura a los demás porque no pudo conquistar a alguien. Es buena cosa que Mark no cayó en su trampa. Tiene un carácter tan malo. Ella pensó que solo con difamar a los demás anónimamente en el foro, la opinión pública estaría de su lado. ¿No sabe que Mark estudia ciencias de la computación? Es un juego de niños para el comprobar estas cosas. En cuanto a Pepín, su reputación volvió a lo que era al principio. ¿Puede alguien que está con Lila ser una buena persona? La policía llegó rápidamente. Con la información proporcionada por Mark, el asunto fue investigado y aclarado pronto. En la oficina de la escuela, estaba con Mark, viendo a Pepín y Lila, que habían sido llamados por el profesor. Ante la evidencia concluyente,
Pepín y Lila no podían argumentar en absoluto. Lila me miró con resentimiento, pero no podía hacer nada. El profesor los reprendió. Al final, Pepín se ofreció voluntariamente a asumir la responsabilidad. Tenía celos de que Azure encontrara un novio tan pronto después de romper. Todo fue idea mía. Pero asumir la responsabilidad no ayudó. Después de todo, el post fue publicado por Lila, y Lila también estuvo muy activa en aquellas respuestas que alimentaron el fuego. Al final, ambos fueron castigados, y la policía también les dio una advertencia. La escuela también canceló la elegibilidad de Pepín para los honores, y su beca se esfumó. Después de este incidente, esas dos personas nunca más me molestaron. Me gradué sin problemas. A diferencia de mi vida anterior, cuando me casé justo después de graduarme, en esta vida, elegí ingresar a la empresa de mi padre y empezar desde abajo. No quería estar en una situación en la que no sabía nada y no podía hacer nada cuando enfrentaba una crisis de nuevo. Mark también apoyó mi elección. Todavía le quedaba un año para graduarse, pero pasaba la mayor parte de su tiempo en su propia empresa emergente. A veces también me dejaba conocer sobre su negocio, lo cual podía ayudarme a crecer más rápido. Seguí a mis colegas del departamento de negocios a una feria comercial. Inesperadamente, me encontré con Pepín en la feria comercial. Lo que llamó mi atención no fue esta persona, sino el tablero de exhibición de la empresa detrás de él. Su empresa se llamaba 15. Recordé que en mi vida anterior, su empresa emergente también se llamaba así. Dijo que era una combinación de mi nombre y el suyo, simbolizando nuestro amor. Pero luego me enteré de que había pedido ayuda a un experto para elegir el nombre. El experto le dio varios nombres, y él eligió el que tuvo la mejor evaluación. Como era de esperar, en el desarrollo posterior, 15 realmente creció más y se convirtió en líder en la industria. Superó fácilmente varias crisis y ganó bastantes pedidos. Miré el nombre en el tablero de exhibición y entrecerré los ojos. Pero recordé que el experto que eligió el nombre de la empresa de Pepín originalmente trabajaba para mi padre. Solo se conocieron en una fiesta en mi casa más tarde. En esta vida, teóricamente, no podrían haber sabido uno del otro. La única posibilidad era, él tenía los recuerdos de la vida anterior. Después, observé a Pepín con cuidado. Al tratar con personas y cosas, no tenía en absoluto el sentimiento de ser entusiástico pero perdido como un estudiante universitario recién graduado. En cambio, era maduro y atractivo. Igual que su actuación después de que su negocio tuviera éxito en la vida anterior. Además, me di cuenta de que también vio el stand de la empresa de mi padre y me vio a mí. Pero había frialdad en su mirada cuando miró hacia aquí. Inmediatamente sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Después de que la feria comercial terminara, regresé a casa sin demora y comencé a recopilar información sobre 15. En mi vida anterior, Pepín usó 15 para arrebatar bastantes pedidos a la empresa de mi padre, que era la razón fundamental de la bancarrota de mi familia. En esta vida, tenía que encontrar una manera de evitar esta situación. Esta vez, el negocio emergente de Pepín todavía estaba en el mismo ramo que el de mi familia. Sin embargo, la diferencia era que en la vida anterior, mi padre fue el primer inversionista, mientras que esta vez, obtuvo capital de riesgo. Pepín se graduó de una prestigiosa universidad. Junto con su experiencia empresarial de la vida anterior, no era difícil para él atraer inversiones.
Hice una lista de las varias empresas que habían cooperado con Pepijn al principio en la vida anterior y luego elegí una para visitar y ver si podía evitar que se produjera el arrebato de pedidos. Pero antes de siquiera entrar por la puerta de la empresa, vi al responsable de la empresa despidiendo a Pepijn. Cuando Pepijn me vio, fue un poco sarcástico: sé que también has renacido. Ustedes, los chicos de segunda generación adinerada, son inútiles. Solamente saben cómo intimidarme cuando era pobre. Te digo, lo que me pertenece, lo recuperaré. Parecía haber olvidado que en la vida anterior yo lo patrociné y mi padre invertía en él y le enseñaba a hacer negocios. Apreté los puños para no perder el control. Después de que él se marchara, fui a hablar con el responsable de esta empresa, pero el responsable dijo que la oferta de la empresa de Pepijn era realmente más adecuada, por lo que no tenían otra opción que no cooperar con nosotros. Las otras empresas dieron la misma respuesta. Le conté a mi padre la situación de la empresa 15 y le pedí que estuviera alerta. Como era de esperar, no mucho después, vi a mi padre un poco preocupado. Esa empresa de la que hablaste ha estado arrebatando nuestros pedidos. Ya había negociado términos preferenciales de antemano, pero aún así, varios clientes fueron atraídos. Es muy extraño. Ellos conocen muy bien a los clientes de nuestra empresa y también conocen muy bien nuestros productos y ofertas. Si no hubiera investigado ya, habría sospechado que había un topo en nuestra empresa. Mi padre entonces fue a buscar al personal administrativo de la empresa para encontrar una solución. Contacté a Mark. Después de escuchar lo que dije, él inmediatamente contactó a su familia. Aunque él no estaba en este ramo, su familia sí, y su empresa también era una de las mejores en esta industria. Las dos empresas discutieron y bajaron conjuntamente el precio unitario de los productos mientras ofrecían mejores servicios. Las empresas pequeñas recién establecidas no se atrevían a bajar los precios ciegamente, ya que sería un negocio perdedor. Como era de esperar, el impulso de la empresa de Pepijn para arrebatar pedidos se detuvo. Incluso aquellas empresas que ya habían cooperado querían romper el contrato y restablecer la cooperación con nosotros. Luego recibí una llamada enfadada de Pepijn. ¿Ustedes no van a dejar en paz ni a mi pequeña empresa? Esnifé, ¿qué quieres decir con dejar en paz? Solo estamos recuperando lo que nos pertenece. Te digo, el negocio de nuestra familia nunca te ha pertenecido. No codicies cosas que no te pertenecen. Colgué el teléfono directamente y agregué este nuevo número a la lista negra. Luego saqué los materiales que acababa de obtener y denuncié la empresa de Pepijn ante la oficina tributaria. En esta vida, después de retirar mi patrocinio a Pepijn, en cambio patrociné a otra chica. Le permití estudiar sin problemas y también le di una suma de money para el tratamiento médico de su madre, ya que su madre estaba gravemente enferma, aliviando su presión. Esta chica probablemente también oyó algunos de los acontecimientos pasados entre Pepijn y me. Así que después de graduarse, eligió ingresar a la empresa emergente de Pepijn. Y yo no lo sabía al principio. No fue hasta que ella me contactó que descubrí que ingresó a la empresa de mi enemigo jurado para pagar mi bondad y ver si había alguna laguna que podía denunciarme. Ella estaba en el departamento de finanzas y no era un miembro central, por lo que no podía acceder a esa información de clientes. Pero recogió evidencia de evasión de impuestos de la empresa de Pepijn. Luego me entregó esta evidencia. No esperaba que en esta vida, Pepijn todavía elegiría un camino tan oportunista para ganar dinero. En mi vida anterior, aunque no participé en el negocio de la empresa, un día después de cenar, mi padre llamó a Pepijn a la estancia. Cuando estaba llevando fruta,
Probablemente escuché palabras como pagar impuestos. Más tarde, mi father no estaba de buen humor pero no dijo nada. Sin embargo, la empresa de Pepijn se desarrolló sin problemas y no le presté más atención. Ahora que lo pienso, Pepijn tuvo problemas similares en la vida anterior. Solo que mi padre lo ayudó y no hubo un gran escándalo. Esta vez, después de entregar la evidencia a las autoridades correspondientes, enviaron rápidamente a investigar. Como era de esperar, era cierto. Además de pedirle a la empresa de Pepijn que pagara los impuestos atrasados, también la multaron con una gran cantidad de dinero. Una cantidad de dinero suficiente para derrumbarlos. Las empresas que cooperaban con Pepijn acababan de comenzar a trabajar juntas y no confiaban demasiado en ellos, así que no iban a pagar el dinero por adelantado. Y esta vez, no había nadie para ayudar a Pepijn a cubrir un agujero tan grande. Sus inversionistas, al ver un problema tan grande, ya no invirtieron más. Finalmente, nunca más escuché el nombre de la empresa King's en la industria. Y tampoco hubo noticias de Pepijn. La última vez que escuché hablar de Pepijn fue en mi boda. Cuando Mark vino a buscarme, mi mejor amiga charló conmigo. ¿Has oído? Pepijn está en prisión. Resultó que cuando el negocio emergente de Pepijn había logrado algunos resultados, le dio a Lila mucho dinero para cumplir su deseo de hacerse cirugía plástica. Además de reparar las partes quemadas, Lila también gastó mucho dinero en cirugía plástica facial y corporal completa. La cirugía fue bastante exitosa y se transformó completamente. Pero más tarde, la empresa de Pepijn declaró bancarrota. En desesperación, Pepijn consiguió un trabajo. Trabajó mientras pagaba sus deudas. Después de todo, era un graduado de una universidad prestigiosa y su salario no era malo. Originalmente quería establecerse con Lila. Pero inesperadamente, Lila fue infiel en ese momento. He oído que Pepijn originalmente quería proponer. Incluso trajo a sus compañeros de clase antes de tiempo para decorar el lugar. ¿Adivinas qué pasó? Encontró a Lila en el dormitorio con otro hombre directamente. En aquel momento, Pepijn se volvió loco. Fue a la cocina a buscar un cuchillo y comenzó a golpear al azar. Sus compañeros de clase ni siquiera podían detenerlo. El hombre estuvo bien y se escapó, pero Lila fue apuñalada varias veces y estuvo en la UCI durante mucho tiempo. Luego Pepijn fue arrestado. Todos nuestros compañeros de clase están hablando de ello. En aquel entonces, te difamaron y Pepijn incluso se llevó la culpa por Lila. Y ahora es así. Sonreí y moví la cabeza. Las personas que se traen problemas a sí mismas, este es su destino. En esta life, tengo una vida feliz. Cuando volví a escuchar noticias de esta persona, no sentí ningún disturbio en mi corazón. En el auditorio, viendo a Mark caminar hacia mí, sentí que realmente es maravilloso que Dios me haya dado la oportunidad de renacer. Fin.